Un ordenador es una máquina programable cuya función es procesar información de diferentes tipos, texto, sonido, imagen, y puede almacenarla, organizarla, recuperarla y transmitirla. Un ordenador está formado por el hardware y el software. El hardware son los dispositivos físicos como la placa base, la caja o el monitor, entre otros elementos, mientras que el software es todo el conjunto intangible de datos y programas de la computadora. Pero ahora nos vamos a centrar en el hardware, que está compuesto tanto por componentes internos como por componentes externos. Los componentes internos se encuentran dentro de la caja, y constan de placa base, CPU, memoria RAM, tarjetas gráficas y de audio, disco duro, etc. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen el ordenador y es la parte fundamental a la hora de montarlo. El CPU es el denominado cerebro del ordenador y en él se realizan la mayoría de los cálculos, interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos. Se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría del software. Es la encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Permite la entrada y salida de audio por medio de un programa llamado controlador que contiene todas las especificaciones y prestaciones de este dispositivo. Permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Se encarga de adaptar la corriente de la toma eléctrica a los requisitos del ordenador. Para ello, no solo transforma la corriente alterna en continua, sino que mediante diferentes cables, también la redirige a cada uno de los componentes del mismo. Estos son los componentes internos más importantes que podemos encontrarnos en un ordenador, pero como hemos dicho anteriormente, también está formado por componentes externos que veremos a continuación. Son los que se conectan a diferentes puertos del ordenador y permanecen externos. Su practicidad radica en que, en muchos casos, son fáciles de transportar y reutilizar, conectar a otras computadoras, y se pueden clasificar en periféricos de salida y periféricos de entrada. Pero, ¿qué significa que son de entrada y de salida? Los de entrada son los que transmiten datos desde el periférico hacia el ordenador, y los de salida son los periféricos que reciben información del ordenador. Algunos periféricos de salida son la impresora, altavoces, monitor, etc. Como ejemplos de periféricos de entrada, encontramos el teclado, el ratón, escáner, etc. Por último, tenemos unos últimos periféricos que son de entrada y de salida. Un ejemplo son los puertos USB, las pizarras interactivas, entre otros. Pero recordemos que el hardware por sí solo no hace nada. Somos nosotros, los usuarios, quienes le damos instrucciones a través del software.